Hola chicos y chicas, buenos días. Vamos a continuar con las tendencias vanguardistas de la literatura y en general en las bellas artes y ahora toca la oportunidad de ver el futurismo y el surrealismo. Sí decidí que fueran juntos porque tienen varias cosas en común y de hecho una de las actividades es justamente eso, encontrar similitudes y diferencias entre futurismo y surrealismo. Comienzo con el futurismo. Bueno, el futurismo es un movimiento artístico que surge en Italia a principios del siglo XX, pero se extiende hasta bien terminada la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién es el principal, la principal cabeza de este movimiento? Es el señor Filippo Tommaso Marinetti. Esta persona va a publicar en un periódico llamado El Fígaro su manifiesto futurista, es decir, los lineamientos en los cuales se podría considerar que un artista era futurista. Al igual que el dadaísmo, es un movimiento que va muy a favor del caos, de lo absurdo, de lo irracional. Pero el futurismo también tiene sus características específicas. Bueno, una de ellas, básicamente, proclamar el rechazo a todo lo tradicional, es decir, al pasado y que el arte comience completamente a orientarse hacia el futuro. Romper también con el esquema de solamente el arte por el arte, sino que el arte en lo que se refiere a su funcionalidad. Si no hay funcionalidad para Marinetti, pues no sería algo realmente bello. Ahorita te voy a explicar esto más a fondo. Este señor tiene una gran adoración por la máquina. Imaginemos los aviones, los barcos, los tanques de guerra, es más, hasta los mismos autos. Pero no solamente era en la forma, en el color, sino que también en la funcionalidad, en lo práctico que pudiese ser para el ser humano, en lo que se refiere a hacerle más fácil la vida. Eso para Marinetti es parte del arte, es parte de la belleza. Y entonces vemos que el futurismo está muy enfocado en la expresión plástica, en aquello que podemos tocar, además de sentir. Bueno, este señor entonces se fija mucho en la máquina y en el movimiento de la misma, lo que es capaz el hombre de lograr a través de ella. También en este mismo manifiesto exalta lo original, lo novedoso, esta invención constante del ser humano para hacer cosas diferentes y sin dejar a un lado la funcionalidad. Otra circunstancia que le interesa mucho a Marinetti no solamente es el color, la pintura, por ejemplo, el óleo, o si fuera en materiales para la escultura, como si pudieran ser en metales o algo por el estilo. No, él se va a enfocar en cuatro circunstancias: el tiempo, la velocidad, la energía y la fuerza que se logran percibir a través de la creación de una máquina. Bueno, ¿qué más vemos en este señor? Le interesan mucho las ciudades, el bullicio, el dinamismo de esas ciudades, de las masas, de los automóviles, de la vida en movimiento, y por eso vamos a ver que está muy de la mano, por ejemplo, con la serie de cómics llamada Los Supersónicos. Podemos también ver que hay una completa ruptura hacia el arte en la forma de apreciarlo en el pasado. ¿Y por qué reitero nuevamente esto? Porque sí hubo personas que incluso llegaron a ser extremas, futuristas radicales, que llegaron a Italia, por ejemplo, a hacer destrozos, a lastimar o a dañar seriamente esculturas u obras arquitectónicas con todo este afán de terminar con el pasado. Sin embargo, hay futuristas mucho más rescatables, que están muy al pendiente de la creación de máquinas. Y también encontramos, si es importante decirlo, al futurista bélico, a aquel que también veía la funcionalidad de un tanque o de un avión, pero justamente para el ataque, y creo que eso me estás entendiendo qué significa, ¿no?
No era solamente la belleza en el diseño, en la aerodinámica, sino también en lo que era capaz este aparato de lograr. Dentro del futurismo tenemos entonces a este señor que es Marinetti, quien por cierto fue egipcio, nació en 1876, pero va a vivir todo el tiempo en Italia y en este lugar también es donde va a morir. Él podría ser entonces considerado el fundador, por así decirlo, del futurismo. Luego vamos a tener ya lo conoces, a Guillaume Apollinaire, que también lo vimos en el dadaísmo, que cuando conoce el futurismo, algunas cosas las va a considerar y las va a traer hacia las tendencias dadaístas. Esto es lo que pasa con los vanguardistas. De repente se entremezclan mucho porque tuvieron su momento de más producción al mismo tiempo. El señor Apollinaire, él no tiende tanto a la expresión de la máquina, del gusto por la máquina, pero sí por los poemas que hablen sobre el futuro, la controversia y abandonar las tradiciones que estuvieran en ese momento en boga por el pasado. Otro personaje importante dentro del futurismo, aunque mucho más contemporáneo, es el escritor Isaac Asimov. De él te voy a pedir que veas un documento que ya te lo voy a pasar en un link para que cheques las aportaciones futuristas que este señor pensó, las escribió y pues una de ellas es como nos estamos comunicando tú y yo en este momento a la distancia. Eso sería el futurismo. Ahora vamos con el surrealismo. El surrealismo es el movimiento de vanguardia que más tiempo permaneció en el gusto o al menos en el interés, la curiosidad de las personas. También es de principios del siglo XX. En un principio el señor Tristan Tzara, ¿te acuerdas? El del dadaísmo estuvo a favor de los surrealistas, pero el verdadero fundador del manifiesto surrealista es el señor André Breton, que nace en 1896 y muere en 1966. Él también dio a conocer este manifiesto surrealista. ¿Qué características tienen básicamente los surrealistas? Bueno, sí comparten la idea del caos, la del desorden, la de dejar a un lado todo lo que tenga que ver con las tradiciones y el gusto por la historia pasada, pero le van a agregar algo interesante, un condimento muy interesante, que es el psicoanálisis. Es tratar de llevar al papel lo que refleja el subconsciente, el mundo de los sueños, cuando el hombre está apartado de la realidad y sin embargo el cerebro sigue activo. Sabemos muy poco realmente de este mundo de los sueños, pero estos artistas, André Breton, el más interesado, al menos en esa época, sí pensó que había que rescatar estos pensamientos y tratarlos de traer a la plástica. Y dentro de esa plástica se encuentra la expresión poética. En un momento específico, Breton estuvo muy de la mano de los dadaístas y ya después rompe con ellos y crea su propia vanguardia, su propia tendencia, que es justamente el surrealismo. Hubo evolución, sí, hubo momentos de tensión con otros vanguardistas, también es cierto, y también hay mucha variación. No todos los surrealistas del mundo piensan de la misma forma ni tienen la misma circunstancia de lineamientos, pero Breton tiene a su bien tratar de acomodar las cosas para que haya, si no orden, si al menos ciertos objetivos generales. Bueno, surrealismo significa entonces tomar en consideración lo psicológico y que esto pueda expresarse ya sea de manera escrita o de manera oral para que nos demos cuenta del funcionamiento real del pensamiento. El surrealismo entonces fue poco entendido y como que muy personal
porque sí te puedo decir que hubo una anécdota de la señora Frida Kahlo cuando estuvo en Estados Unidos, en las muchas ocasiones que fue por sus problemas de la espalda, y justo antes de efectuarle o de llevarle a cabo una operación quirúrgica, alguien le se acercó y le dijo, es que nos queda claro que usted es una pintora surrealista. Y la primera pregunta de ella dijo, ah, surrealista, ¿en serio? Como diciendo, pues no tengo muy bien claro, ¿verdad?, qué es el surrealismo, pero sí, sí es cierto. Frida nos hablaba en sus pinturas, a través de sus pinturas, mucho de lo que estaba en su cerebro, en lo que estaba percibiendo ante la situación crítica de no poder terminar o de llevar a término un embarazo exitoso, por ejemplo. Entonces ahí estamos viendo esta circunstancia de conocerla, por así decirlo, por dentro, cómo ella se sentía, ¿no? Como si le hubiera pasado un tren por encima, como si le hubieran partido la columna vertebral en dos. Muchas circunstancias que uno se imagina, pero pues que difícilmente sería posible si alguien abriera el cuerpo humano, ¿verdad? Y lo viera como tal. Simplemente muy pocos sobreviven a que les pase un tren por encima, por ejemplo. Pero esa es una expresión y son pinturas efectivamente surrealistas. El surrealismo, entonces, tal como nos lo dice Breton, oscila entre una concepción psicológica y extraer de ese inconsciente aquello que yo puedo expresar a través del arte. Y de una vez te comento, sí hubo varios poetas surrealistas, entre ellos el señor Paul Eluard, que abandonan totalmente las ideas dadaístas y se meten mucho con el surrealismo y estuvieron seriamente comprometidos para tratar de atacar a las tendencias psicológicas de las propuestas nazis. Espero que hayas hecho ahí tu reflexión, porque te acuerdas esto de la supremacía aria y que la raza pura y cosas por el estilo. Bueno, ahí están haciendo los surrealistas su trabajo y diciendo que ese trabajo, ese problema que hay en la cuestión psicológica de sentirse superior a otros, bien puede tirarse al suelo mediante las propuestas surrealistas. Bueno, el lenguaje surrealista poético es muy grande y básicamente nos describe imágenes fantásticas, imágenes exóticos, perdón, imágenes exóticas de mundos poco conocidos, de Asia, por ejemplo, pero también va a hacerse muy popular entre personas como de la talla de García Lorca o de Pablo Neruda o de Luis Cernuda o del propio Alberti, que definitivamente van a ser poemas surrealistas bien interesantes, con tendencias, ¿por qué no?, estéticas, poéticas, políticas, filosóficas. Bueno, el surrealismo nada de una manera impresionante por el mundo de la fantasía y de la imaginación. Y por eso los simbolistas, por eso alguno que otro modernista se van a ir adhiriendo a esta tendencia vanguardista que es bastante amplia. Por eso es que duró tantísimo tiempo y porque, recuerda, el psicoanálisis a todos los seres humanos pues nos llama muchísimo la atención. Ahí termino las dos propuestas, las dos tendencias vanguardistas. Ya con esta terminamos, es la tercera. ¿Y cuáles son las actividades? Cuadro comparativo para similitudes y diferencias entre surrealismo y futurismo. Cuadro comparativo para que identifiques similitudes y diferencias entre surrealismo y futurismo. 5 similitudes, 5 diferencias. Luego te vas a ir al link de la página de Isaac Asimov y por favor listas las propuestas futuristas de este escritor y que hoy en día ya se hicieron realidad. Luego viene algo divertido. Vas a entrar a otro link para conocer a los personajes principales de la familia de los supersónicos y sí te pido también que en un mapa mental ilustrado, espero que te quede muy bien, me vas a escribir las características de cada uno de estos personajes, que son de verdad bien interesantes. Y por último,
un mapa mental sobre 8 ideas del futurismo, basándote tanto en este video que estoy haciendo como en otro link que estoy mandándote. 8 ideas del futurismo y también va ilustrado. Eso es todo lo que vamos a ver para esta semana. Échale muchas ganas y espero que entregues en tiempo y forma. Hasta la próxima.